Y hoy vamos a regresar a Hechos capítulo 2. Hechos 2, tenemos el privilegio de continuar con nuestro estudio versículo a versículo de este gran libro. Estamos estudiando este acontecimiento único, histórico en la palabra de Dios de Pentecostés, ahí en Hechos 2, cuando vino el Espíritu de Dios e hizo nacer la iglesia. Vamos a dar lectura a los versículos 1 al 4 para repasar lo que estudiamos la semana pasada y continuaremos con nuestro estudio el día de hoy. Hechos 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Explicamos que son los 120, probablemente del capítulo 1, 50 días después de la Pascua, 50 días exactamente después de que nuestro Señor murió. Versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Es como viento, es un ruido, realmente es un ruido como de un viento, simbolizando la llegada del Espíritu. Este es el cumplimiento, recuerdan, de la promesa del Señor en Hechos 1, 5. El Señor les dijo que iban a ser bautizados y aquí está el bautismo del Espíritu. Es una casa, recuerdan, cerca del templo, lo vamos a ver hoy. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Explicamos la semana pasada que por el contexto, versículos 5 al 11, lo veremos con mayor detalle en un momento. Es el plan. Estos son idiomas, esto es sobrenatural. Explicamos que el don de idiomas, también llamado así en 1 Corintios 14, fue parte de los milagros que se manifestaron en esa época en la historia de la iglesia. Explicamos, repasando brevemente, que los últimos milagros registrados en el Nuevo Testamento ocurrieron alrededor del 58 después de Cristo, con las sanidades en la isla de Malta. Esto lo vemos ahí en Hechos 28, 7 al 10. Del 58 al 96 después de Cristo, esto es significativo, no hubo ningún milagro que se registre en el Nuevo Testamento. Y esto es importante porque es en el año 96 después de Cristo cuando se escribe el último libro del Nuevo Testamento. ¿Cuál es? Apocalipsis. Entonces, por casi prácticamente durante 36 años no hay ningún milagro. Al contrario, lo que vemos en el Nuevo Testamento es que la actividad milagrosa va decreciendo conforme el canon del Nuevo Testamento está siendo terminado. De hecho, en 1 Timoteo 5, recuerdan, Pablo le dice a Timoteo que ya no beba agua, sino use de un poco de vino por causa de su ¿qué? Estómago y sus frecuentes enfermedades. No le dice ponte la mano, sánate. No. Empiezan a decrecer los dones milagrosos conforme avanza la revelación del Nuevo Testamento. Y de hecho los dones milagrosos explicamos como las lenguas y las sanidades son mencionados únicamente en 1 Corintios, que fue escrita alrededor del 56 después de Cristo, una de las primeras epístolas escritas. Y es importante mencionar, ustedes recordarán, en 1 Corintios 12 tenemos una lista de dones, incluye ahí los dones milagrosos. Pero tiempo después se escribieron otras dos listas de dones espirituales, una en el libro de Efesios, otra en el libro de Romanos, y en ninguna de esas dos listas aparecen ya los dones milagrosos. ¿Por qué? Porque parece entonces los milagros ya se veían como algo del pasado. Esto es confirmado por Hebreos 2, 3 y 4, en donde se menciona los milagros que hicieron aquellos que oyeron el mensaje, hablando de los apóstoles y personas cercanas a ellos. La autoridad apostólica y el mensaje apostólico ya al final de la época apostólica ya no necesitaban más confirmación. De hecho, antes del primer siglo, ya lo dijimos, antes de que el primer siglo terminara ya por el 96 después de Cristo, con la escritura de Apocalipsis, el Nuevo Testamento había sido escrito en su totalidad y estaba circulando ya en las iglesias. Eso es importante. Ya había cesado, cumpliendo lo que había dicho Dios a través de Pablo en 1 Corintios 13, que las lenguas cesaron. Entonces, esta capacidad divina de hablar en otros idiomas fue algo temporal
que terminó en la época apostólica. De nuevo, las lenguas solo son mencionadas en 2 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Hechos y, ¿qué otro dijimos? Primera de Corintios. Y ya lo dijimos, estos fueron 2 de los primeros libros que fueron escritos en el Nuevo Testamento. Y ya no se vuelven a mencionar, lo enfatizamos, lo remarcamos. Más bien, los libros que se escribieron más tarde, a lo largo del desarrollo del Nuevo Testamento, ya no vuelven a mencionar milagros. Al contrario, vemos que ya ni se mencionan y ya entramos en una época como la que vivimos. Filipenses 3, Epafrodito casi muere y Pablo no lo resucita. 1 Timoteo 5, ya lo dijimos con el caso de Timoteo y sus enfermedades. Y de hecho, escribiendo en el siglo IV, escuchen esto, uno de los líderes más importantes de esa época, llamado Crisóstomo, afirmó que las lenguas habían cesado para ese entonces. Esto ya es después del Nuevo Testamento. Ya dijimos, el Nuevo Testamento acaba en el 96, estamos hablando de los años 300, siglo IV. Agustín, otro líder de esa época, del siglo IV, se refirió a las lenguas como una señal que fue adaptada a la época apostólica. Esto es propia de la época apostólica y nada más. Entonces, esto fue algo único, excepcional, parte de los dones milagrosos no vuelven a suceder. Sin embargo, regresen Hechos 2:4 y observen algo que se aplica a nuestra época. Y fueron todos, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es algo normativo, es algo que se aplica a nuestra época. ¿Cómo lo sabemos? ¿Y cómo podemos identificar a alguien que está lleno del Espíritu Santo? Vayan al libro de Efesios. Explicamos que en general, para aplicar correctamente el libro de Hechos y cualquier porción de la palabra de Dios, especialmente las porciones de narrativa, no solo debemos identificar el principio o la verdad que se enseña ahí en ese libro dado, sino que además se va a enseñar a lo largo de la Biblia y en particular en las epístolas del Nuevo Testamento. Y las epístolas fueron escritas ¿a qué grupo de personas? La iglesia. ¿Nosotros somos parte de qué? De la iglesia. Entonces, observen cómo podemos saber que la llenura del Espíritu es para nuestra época. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué? Sed llenos, un imperativo en el griego. Otra manera de decirlo, sean controlados por el Espíritu. Ahora, este es el imperativo. Observen a continuación 3 verbos participios en los versículos 19, 20 y 21. ¿Por qué es importante esto? Porque los versículos 19, 20 y 21 muestran cómo se ve una persona controlada por el Espíritu. Es lo mismo que vimos en la Gran Comisión, ¿recuerdan hace unas semanas? El hacer discípulos es el imperativo y el ir, bautizar y enseñar son participios que indican cómo hacemos discípulos. Aquí el imperativo es sed llenos, sed controlados. Ese es el mandato. ¿Cómo sabes si alguien está lleno del Espíritu? Versículo 19. Porque está hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es una persona que está gozosa, alabando. Y conforme explicamos esto, evalúa tu vida para ver, si quieres saber si estás siendo lleno del Espíritu como creyente, así se va a ver. Vas a estar gozoso. No vas a estar quejándote, sino vas a estar gozoso. Versículo 20, no solo gozoso, sino también dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vas a estar qué? Agradecido. Vas a estar gozoso, agradecido, lo cual habla de humildad. No te vas a estar quejando. Y además, versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Vas a buscar pensar en otros antes que en ti. No vas a buscar hacer lo que tú quieres a costa de lo que quieres. Y noten cómo entra esto en el siguiente pasaje. Una persona llena del Espíritu, versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Como mujer casada cristiana, si estás llena del Espíritu, vas a ser una mujer que a tu marido.
sumisa. Y como marido lleno del Espíritu, versículo 25, vas a amar a tu mujer así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vas a pensar primero en sus deseos, sus anhelos. Si estás lleno del Espíritu como hijo, 6.1, vas a obedecer en el Señor a tus padres. Si estás lleno del Espíritu como padre y madre, versículo 4, no vas a provocar, Efesios 6.4, a ir a tus hijos, sino vas a considerarlos y vas a crearlos en la disciplina y amonestación del Señor. Cuando desobedezcan, vas a hacer que sientan las consecuencias de su desobediencia, vas a ser considerado, vas a hacerlo de acuerdo con la palabra de Dios. Como empleado lleno del Espíritu, versículo 5, vas a obedecer a tus amos terrenales con temor y temblor, haciendo las cosas para el Señor, buscando hacer la voluntad de Dios, versículo 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Como jefe cristiano lleno del Espíritu, versículo 9, vas a hacer con tus empleados lo mismo, vas a ser considerado, justo, amable, dejando las amenazas, no siendo autoritario, sabiendo que el Señor de ellos y el tuyo está en los cielos. Eso es ser lleno del Espíritu. Ahora dice uno, pero ¿cómo específicamente ser lleno del Espíritu? Vayan a Colosenses 3, una epístola que Pablo escribió alrededor del mismo tiempo que Efesios 5. Vean esto, es impresionante. Colosenses 3. Tanto Efesios como Colosenses, Pablo los escribe alrededor del mismo tiempo desde la cárcel. Y observen, aquí hay un paralelo. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y noten, aquí empezamos a ver un paralelo. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahí está la alabanza. Versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando ¿qué? Gracias a Dios Padre por medio de él. Ahí está la gratitud. Y vean la sumisión, versículo 18. Casadas estad que sujetas a vuestros maridos. Versículo 19, maridos, amad a vuestras mujeres. Versículo 20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Versículo 21, padres, no exasperéis a ir a vuestros hijos. Versículo 22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos. 4.1, amos, haced todo lo que es justo y recto con vuestros siervos. Vemos lo mismo que en Efesios, ¿no es cierto? Alabanza, gratitud, sumisión en el área familiar, en el área laboral. ¿Cuál es la diferencia? En Efesios 5:18 dice, sed llenos ¿de quién? Del Espíritu. Y aquí en Colosenses 3:16, ¿qué dice? La palabra de Cristo more ¿qué? En abundancia. En otras palabras, escuche esto, ser lleno del Espíritu es ser controlado por el Espíritu. Ser controlado por el Espíritu significa ser controlado por la palabra del Espíritu. Es la palabra de Dios, es la palabra de Cristo. Dicho de una manera más simple, ¿qué es ser lleno del Espíritu? Obedecer la palabra. Obedecer la palabra de Dios. Eso es ser lleno del Espíritu. No tienes que pedirlo. Simplemente tienes que obedecer la palabra de Dios y entonces eres controlado, lleno por el Espíritu Santo. Cuando pecas, pierdes esa llenura, dejas de ser controlado por el Espíritu, contristas al Espíritu, lo entristeces, pero en la medida que tú eres obediente a los mandatos de la palabra de Dios, entonces estás siendo controlado ¿por quién? Por el Espíritu. Simple, ¿no es cierto? Gracias a Dios por ello. Entonces, si estás siendo obediente y pecas, pierdes la llenura, ¿cómo puedes volver a ser lleno? Deja tu pecado y vuelve a obedecer. Así es. Así es ser lleno del Espíritu. No es que siento mariposas en el estómago, estoy lleno. Estoy entrando en un éxtasis de balbuceo estático, como algunos erróneamente enseñan. Estoy ladrando, estoy en el gozo del Espíritu, en el ladrido santo y me caigo de espalda. No. No tiene nada que ver eso con lo que enseña la palabra de Dios acerca de ser lleno del Espíritu. Ahora, de nuevo, ¿cómo sabemos que esto es normativo?
Porque Efesios 5:18 lo dice, sed llenos, es un imperativo. ¿Cómo sabes que estás lleno entonces? Vas a ser una persona gozosa, una persona agradecida, una persona que está dispuesta a poner a otros antes que a ti. Ya lo vimos en el área de la familia, del trabajo. Vas a ser una persona que, acompáñenme a Gálatas 5, no vas a manifestar las obras de la carne. Gálatas 5:16. Y noten, este pasaje es tan útil para entender la vida cristiana. Gálatas 5:16. Después de lo que acabamos de decir, alguno podrá pensar, oye, pero entonces ya no voy a pecar. No, sí, todavía vas a pecar tristemente, todavía vas a vivir en una lucha contra tu pecado. Por eso observen lo que dice Pablo, Gálatas 5:16. Digo pues, andad ¿en quién? En el Espíritu. En otras palabras, sé lleno del Espíritu, sométete al Espíritu. ¿Cómo te sometes al Espíritu? Sometiéndote a la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios y versículo 16, no satisfagáis los deseos de ¿quién? La carne. ¿Por qué? Porque todavía hay deseos en ti pecaminosos, aún como cristiano, y por eso Pablo le dice a los cristianos en Gálatas, en Galacia, oigan, no cedan esos deseos, obedezcan la palabra de Dios. Y vivimos en una lucha, Pablo lo reconoce, observen versículo 17, porque el deseo de la carne es, porque el deseo, sí, de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis ¿qué? Lo que quisieres. Así vivimos todos. No eres el único. No pienses a media semana, ay, si tan solo supieran en la iglesia con esto, cómo lucho con el enojo, cómo lucho con esta tentación a lo mejor a robar o a codiciar esto o aquello. No le voy a decir a nadie porque yo seguramente soy el único. No eres el único. Eres uno de todos. Todos estamos en esa lucha. Es una lucha intensa. Y Pablo por eso dice, anda en el Espíritu, no satisfagas, no alimentes esos deseos. Escoge obedecer la palabra de Dios. Versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. En otras palabras, si estás caminando en obediencia a la palabra de Dios, no vas a estar bajo la ley, la pena de la ley. La ley trae, cuando estás bajo la ley, puede llevarte a producir conducta, maneras de pensar que no son de Dios, como lo indica el versículo 19, noten, y manifiestas son las obras de la carne. Hermanos, así es como nos vemos cuando no andamos en el Espíritu. Versículo 19, ¿qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Oye, escuché que el hermano está agarrado del chongo con su mujer. Este no ha de ser cristiano. Y este se emborrachó. Si no anda en el Espíritu, si es un verdadero cristiano, va a caer en esto. Esta es una lista muestra. Todos caemos, podemos caer en cualquiera de estos pecados si no somos obedientes ¿a qué? A la palabra de Dios. Pero Pablo añade, versículo 21, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas que no heredarán el reino de Dios. De alguno dirá, oye, a ver, explícame. No, que podemos llegar a caer en eso. Y ahora me dice Pablo que los que hacen esas cosas no van a entrar al reino, no van a ir al cielo. Bueno, practicar habitualmente. Aquel que dice que es cristiano y vive amando su pecado en un patrón ininterrumpido de pecado, da evidencia de que realmente no es cristiano. Esa persona que vive practicando esas cosas no vive en una lucha, vive deleitándose en el pecado. Sin embargo, como creyentes podemos llegar a caer en estas cosas, pero vivimos, versículo 17, en una lucha continua. ¿Se dan cuenta? No es ininterrumpido nuestro patrón de pecado. Peco y me levanto, Señor, perdóname, me molesta, y ahí voy y me estoy esforzando y vuelvo a ser tentado y si no escojo ser obediente a Dios, doy rienda suelta a mi deseo pecaminoso en algún área y vuelvo a caer. Señor, perdóname. Ese es un cristiano. Ese es un cristiano común y corriente y en la medida que te disciplinas en
estudiar la palabra para entenderla y estar meditando en ella, ser controlado por ella, escoger obedecerla y darle la espalda a tus deseos pecaminosos, en esa medida, poco a poco vas a obedecer más y desobedecer menos, pero nunca va a ser perfecto, sino hasta que estemos ¿dónde? En la gloria. Esa es la vida cristiana. Entonces, esto no debe llevarte a conformarte y decir, ahí todos pecamos, no me digas. No, 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 no. Tienes que esforzarte. Por eso Pablo ahí mismo, noten, dice en el capítulo 6, versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, algún pecado, vosotros que sois espirituales, en el contexto de los que están siendo obedientes a la palabra de Dios, que están andando en el Espíritu, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad, versículo 2, los unos las cargas de los otros. Ayúdense mutuamente porque la lucha es intensa. ¿Se dan cuenta? De ahí la importancia de congregarnos, de compartir nuestras cargas unos con otros, orar unos por otros. Es parte del diseño de Dios para la iglesia. Entonces, cuando alguien anda en el Espíritu, regresando al 5:22, observen cómo se ve su vida. Mas el fruto del Espíritu es amor, está pensando en otros. Noten, aquí está, digamos, desglosado lo que vimos en Efesios 5:19 al 21. En Efesios 5:19 al 21 vimos esa alabanza a Dios, a gratitud, deseo de servir a otros. Eso es amor. Y también hay versículo 22, gozo. Claro que va a haber paz en alguien así. Está gozoso, va a ser paciente, benigno, bondad, va a manifestar bondad, fe. Versículo 23, mansedumbre, templanza. Así se ve a alguien que está lleno del Espíritu de Dios. Entonces, regresando a Hechos 2, versículo 5, tenemos que estos creyentes son llenos del Espíritu de Dios y en ese momento en particular Dios los capacita sobrenaturalmente para hablar idiomas que nunca antes habían hablado. Y observen lo que sucede. Hechos 2, versículo 5. Ya vimos en el 2:4 que todos son llenos del Espíritu, comienzan a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Qué es esto? ¿Quiénes son estas personas? Judíos que se habían mudado a Jerusalén temporal o permanentemente. Ahora, para esta celebración también habían venido otros judíos a celebrar Pentecostés. Venían de fuera de Jerusalén, nos dice ahí el versículo, ¿de dónde? De todas las naciones bajo el cielo. Estos habrían sido judíos de la diáspora. Diáspora. Esta es la palabra griega que se traduce dispersión en Santiago 1:1. ¿Qué significa diáspora? Significa que después de la cautividad babilónica, allá por el siglo cuarto, quinto antes de Cristo, muchos judíos, cuando son llevados cautivos, recuerdan a Babilonia, en lugar de regresar a Israel, se quedaron dispersos. De ahí viene la palabra dispersión, del griego diáspora o diáspora. Por lo que vemos en este pasaje, estos judíos eran por lo menos bilingües. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque entendieron a Pedro, quien habló probablemente en arameo aquí, y va a predicar en el resto del capítulo, lo veremos, y también hablaban el idioma del lugar de donde venían, como lo veremos en el resto del capítulo. Si usáramos erróneamente el texto, diríamos, aquí hay un mandato bíblico para que te metas a estudiar inglés o algún otro idioma. Pero eso sería ser deshonesto con el texto, así que no te preocupes. Si a duras penas tratamos de hablar bien español, entonces no te presiones. Entonces, versículo 6. Y hecho este estruendo, se refiere al sonido, como de viento fuerte del versículo 2, se juntó la multitud. ¿Qué multitud? Una multitud de los judíos de los versículos 6 al 11, que habían venido a Jerusalén, ¿de dónde? Versículo 5, de todas las naciones bajo el cielo. Ahora, ¿qué tan grande era esta multitud? Obsérvenlo, aquí en el capítulo 2 nos damos una idea. Pedro predica a partir del versículo 14, lo veremos. Cuando acaba su predicación, noten versículo 41. Esta es la misma multitud, Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Por lo menos eran 3,000. Una multitud, esta realmente es una multitud, ¿se dan cuenta?
Y esto les da una idea de lo impresionante que es esto que está pasando, que los 120 estén hablando en diferentes idiomas. Ahora, ¿cómo se juntaron tantos en la casa donde estaban los 120? Habrían tenido que tener una hacienda o algo por el estilo. ¿Cómo vas a meter 3,000 en una casa? Bueno, probablemente los 120 salieron de donde estaban y entonces esta multitud del versículo 2, al oír el sonido aparentemente de viento fuerte, se acercaron. Y estos judíos, noten, versículo 6, estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia, ¿qué? Lengua, idioma. Ahora, atención aquí. Hay algunos comentaristas que dicen que las lenguas en Pentecostés fueron palabras incomprensibles, de éxtasis, y que esta multitud que oyó recibió la capacidad milagrosa de entender en su propio idioma el balbuceo incomprensible de los 120. Pero aquí hay un problema. Dos razones por las que es una interpretación errónea. Número uno, eso implicaría que la multitud de los 3,000 recibiera una capacidad sobrenatural dada por el Espíritu para entender el balbuceo, ¿no es cierto? Y por lo que vemos en Hechos 2:4, todos fueron llenos del Espíritu. ¿Quiénes son los todos? Los 120. ¿Se dan cuenta? Y número dos, otra razón por la que esa interpretación no encaja con el texto es esto, versículo 7. Estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Versículo 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, etcétera. En otras palabras, son idiomas propios del lugar del cual vienen cada uno de esta multitud de judíos. ¿Se dan cuenta? Por eso, no podemos aceptar que esas lenguas es balbuceo incoherente estático, no, son idiomas, es la manera más natural de tomar el texto. De hecho, véanlo en el versículo 8, de nuevo el 7, obsérvenlo. Esta multitud estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Versículo 8, ¿cómo pues oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en nuestro idioma en la que hemos nacido? ¿Qué está pasando aquí? Estos judíos de fuera de Jerusalén están impresionados porque los galileos que venían alrededor del mar de Galilea eran considerados como personas ignorantes por los judíos del sur de Israel. Entonces, les sorprendió que estos ignorantes, entre comillas, pudieran hablar en el idioma propio del lugar del que venían todos estos judíos. Por eso están sorprendidos. Y vean de dónde vienen, versículos 9 al 11 nos dan 15 naciones diferentes, 15 lugares diferentes. Obsérvenlo, versículo 9. Vean el flujo, versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar en cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Observen dónde nacieron. Versículo 9. Partos. ¿Dónde están los partos? ¿De dónde eran? Sería donde está Irán en nuestro día. Sigue. Medos. En nuestra época sería el Irán actual. Y recuerden, aquí están en qué lugar en Hechos 2. Jerusalén. Hay gente que viene del Irán actual. Elamitas, versículo 9, en tercer lugar, del suroeste de los partos. Y los que habitamos en Mesopotamia, noten, están hablando ellos, la multitud. Mesopotamia, en la región entre el Tigris y el Éufrates. En Judea, que será el sur de Israel. En Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y en Panfilia. Noten estas cinco lugares, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia y Panfilia, son Turquía actual. Versículo 10, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, esto será la costa norte de África, y romanos aquí residentes, eran judíos que venían ¿de dónde? De Roma. Tanto judíos como prosélitos. Prosélitos se refiere a gentiles que se habían convertido al judaísmo, al circuncidarse, ofreciendo un sacrificio, bautizándose y sometiéndose a la ley mosaica. Y continúa en versículo 11, cretenses, esto es de la isla ¿de dónde? De Creta, abajo de Grecia. Y árabes, estos judíos vivían entre árabes, aunque usted no lo crea, a pesar de las noticias modernas. Versículo 11, noten, de estos 15 lugares, dicen ellos, les oímos hablar en nuestras, ¿qué? Lenguas, idiomas.
las maravillas de Dios. ¿Qué es eso? Probablemente se refiere a lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Salmo 77:11, me acordaré de las obras de Jah, sí haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Entonces, los 120 están hablando de las maravillas de Dios de una manera comprensible en el idioma de aquellos que están ahí, que están en Jerusalén, pero que vienen originalmente de estos 15 lugares. Ahora, de nuevo, ¿cómo pueden hablar estos idiomas? Versículo 4, porque fueron ¿qué? Todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hermanos, noten que estos 120 están bajo control de sus facultades mentales. Sobrenaturalmente capacitados por Dios, sí, para hablar de las maravillas de Dios en otro idioma, pero en control de sus facultades mentales. Esto es muy importante señalarlo, porque en la actualidad hay gente que dice, estamos llenos del Espíritu, y entran en una serie de excesos no bíblicos que no es lo que la Biblia enseña, que es ser lleno del Espíritu. Otra vez eso de ladrar en el Espíritu y la risa en el Espíritu y tantas, francamente a la luz de la Biblia, tantas aberraciones. Es un error pensar, escuche esto, que a la luz de esto, piensan en esto, es muy importante, una implicación práctica muy importante. El hecho de que hablaran en idiomas estos creyentes de nuevo, muestra que estaban en control de sus facultades, ¿qué? Mentales. Es un error, mucha atención, pensar que ser lleno del Espíritu significa entrar en un estado de emoción desenfrenada. Y ya lo vimos en Gálatas 5:23, parte del fruto del Espíritu es que dominio que propio, autocontrol, control de ti mismo. Además, si eres obediente a la palabra de Dios, ya lo dijimos, eres lleno del Espíritu y si eres obediente a la palabra de Dios, vas a ser, como dice, por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5:6, sobrio. Ser sobrio significa tener una mente alerta, bajo control. Escucha esto. Nunca estás tanto en control de tus pensamientos y emociones como cuando estás controlado por ¿quién? Por el Espíritu. Dicho de otra manera, nunca estás tanto en control de tus emociones y pensamientos como cuando eres obediente a la palabra de Dios. En otras palabras, un cristiano obediente a las Escrituras es un cristiano que tiene sus pensamientos, sus emociones bajo control, sujetos a la palabra de Dios. No quiere decir que eres un cadáver y que todos tienen que tener la misma personalidad de tal o cual persona. Todos tenemos personalidades diferentes. No estamos diciendo que cambies tu personalidad, sino que sujetes tu personalidad al control de ¿quién? Del Espíritu de Dios, de su palabra. Y algunos son quizá más sociables, otros no tan sociables, no importa, pero todos buscamos ser cada vez más parecidos ¿a quién? A Cristo. Entonces, regresando a Hechos, capítulo 2, al ver a los judíos de fuera de Jerusalén que estaban ahí, hablar a los creyentes al oírlos hablar a esos 120, hablar en sus propios idiomas de las obras de Dios, aparentemente en el Antiguo Testamento, versículo 12, estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, versículo 13, burlándose, decían, están llenos de mosto. En otras palabras, están borrachos. El mosto era un vino dulce, y por lo que vemos aquí, era una bebida que consumida en cierta cantidad podía llevar a alguien a embriagarse. Pero ellos no están controlados por el vino, están controlados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Entonces, aquí en Hechos 2 encontramos 3 elementos del nacimiento de la iglesia, como lo empezamos a estudiar hace 8 días. En primer lugar, ya vimos cómo el Espíritu viene sobre los creyentes, versículos 1 al 13, y a continuación vean en los versículos 14 al 40, cómo el Espíritu capacita a Pedro para predicar. El Espíritu capacita a Pedro para predicar. No lo vamos a ver todo hoy, pero vamos a entrar ya a esta parte. Entonces ya vimos en el 2:1 al 4 viene el Espíritu, llena los 120,
y muestra su llegada con lenguas como de fuego ahí, los capacita sobrenaturalmente para hablar en otros idiomas. Versículo 4, en los versículos 5 al 11, esa multitud de hombres judíos que vienen de naciones fuera de Jerusalén escuchan a los creyentes hablando de las maravillas a Dios en los idiomas de las naciones de donde vienen. Están impresionados. Versículo 12 dicen, ¿qué quiere decir esto? Otros en el 13 se están burlando y noten lo que sucede. Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, una pausa ahí. Esto incluye a Matías, recuerdan quien reemplazó a Judas, como lo vimos en Hechos 1, 23 y 24. Y noten cómo en lugar de separar a Juan o Mateo, separó Pedro. ¿Por qué? Porque va a funcionar como líder de los 12 prácticamente a lo largo del capítulo 1 y hasta el 12 de Hechos. Él es el apóstol más prominente en los primeros 12 capítulos de Hechos. Y del 13 al 28, ¿quién es el más prominente? Pablo, que por cierto, para este entonces Pablo está, pero en la muerte espiritual. Aquí Pablo no ha nacido de nuevo, ¿se acuerdan? Aquí Pablo está muerto en delitos y pecados. Y Pedro entonces se pone de pie, noten con los 11 en el 14, y alzó la voz y les habló diciendo, les habla esta multitud. Observen lo que les dice. Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, imperativo, y oíd mis palabras. La pausa ahí. Noten cómo Pedro, y esto es significativo mencionarlo, aprovecha esa manifestación sobrenatural del Espíritu, ¿para qué? Predicar. Esto lo vemos a lo largo de la Biblia. Son usados los milagros para certificar al mensajero, para apuntar al mensaje, para apuntar a Dios, ¿se dan cuenta? No como algunos piensan que se hacen milagros de manera filantrópica, no. Pedro aprovecha esto y noten, les va a explicar, les va a responder a su pregunta, versículo 15, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Siguiendo el horario judío, habrían sido las 9 de la mañana. Por cierto, algo interesante, de acuerdo con el historiador judío Josefo, los judíos de esta época comían su primer comida cerca del mediodía. Así que no se quejen de que tienen hambre y que ya está muy largo el sermón. Por favor, estos señores no comían hasta el mediodía. Por cierto, no sé cómo le hacían, ¿eh? Se habrán comido allá a lo mejor algo porque está duro aguantar hasta el mediodía. Versículo 16. Mas esto, y aquí explica Pedro, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Escuchen esto. Pedro explica lo que sucedió aquí en el capítulo 2, diciendo que esto es lo que profetizó Joel. Y aquí en Hechos 2, 17 al 21, vemos una cita de Joel 2, 28 al 32. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Lo que vemos aquí en Pentecostés fue una parte del cumplimiento total de Joel 2, 28 al 32, ya que la profecía de Joel 2, 28 al 32 se va a cumplir de manera total en el milenio, cuando el Señor Jesucristo esté aquí y estemos con Él reinando. Entonces, podemos decirlo así, Pentecostés es una probada adelantada de ese cumplimiento total que se llevará a cabo en el reino milenario. ¿Cómo lo sabes? Dice, oye, ¿por qué dices eso? Véanlo, versículo 17. Pedro aquí de nuevo está citando Joel 2, 28 al 32. Recuerden el contexto. Unos dicen, ¿qué es esto? Otros dicen, ¿están borrachos? Él dice, no están borrachos. Esto que están viendo es lo que dijo Joel y lo explica, versículo 17. Y en los postreros días, ya está citando Pedro a Joel, los postreros días se refiere a la época de la primera venida de Cristo hasta su segunda venida. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre ¿qué? Toda carne. ¿Quieres ver cómo va a ser en esa época? Aquí lo tienes en Pentecostés 2. Así va a ser, es una probada, pero observen la frase toda carne. ¿A quién se refiere toda carne? ¿A los perros también? No, lo siento Elena con amor, pero toda carne se refiere a toda persona viva. Toda persona viva. ¿Sucedió esto en Pentecostés aquí en Hechos 2? ¿Que Dios derramó su espíritu sobre toda persona viva sobre la faz de la tierra? No, ¿sobre cuántos? Lo más probable, 120. Por eso no podemos decir que este es el cumplimiento total de Joel 2.
sino que esta es una probada de lo que sucederá en el reino mesiánico, en el reino milenario, cuando toda persona en ese momento reciba el Espíritu de Dios, porque todos los que entren al reino milenario serán creyentes que genuinos, como lo vemos en Apocalipsis 24 al 6. Ahora noten, Pedro continúa, versículo 17. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Qué es esto? Así como Dios se reveló mediante visiones, por ejemplo, como con Abraham en Génesis 15:1, con Daniel en sueños en Daniel 7:1, así lo va a hacer en el reino milenario. Aunque otra vez, en la actualidad muchos, particularmente grupos pentecostales, aplican esto para nuestro día. Pero como lo estamos viendo, no es así. Porque si fuera así, entonces todo mundo sería salvo en la actualidad. Porque el Espíritu de Dios viviría en ellos. ¿Se dan cuenta? Y nota en versículo 18, continúa Pedro. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y ¿qué? Profetizarán. Apunta que va a haber predicación. En el milenio va a haber mucha predicación de la palabra de Dios. Así que acostúmbrate. Va a estar mucho mejor que esta definitivamente, pero bueno. Versículo 19. Y daré prodigios. Quiere decir, se refiere al asombro que producen los milagros en la gente. Arriba en el cielo, versículo 19, y señales, apunta al poder de Dios que realiza los milagros. Abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. ¿Dónde encontramos sangre, fuego, vapor de humo? Rodeando la segunda venida de Cristo, mostrando que el Señor establecerá su reino milenario. Porque antes del reino milenario, Cristo viene en Apocalipsis 19, ¿no es cierto? Vemos sangre, por ejemplo, en Apocalipsis 6:8, 16:3, fuego en Apocalipsis 8:10, humo en Apocalipsis 18:9 y 18. Versículo 20 continúa. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Otra vez, como lo vemos en Apocalipsis 6:12. Mateo 24, 29 y 30. ¿Cuándo? Versículo 20. Antes que venga el día de quién? Del Señor grande y manifiesto. La segunda venida de Cristo es parte de ese día del Señor, como lo vemos en Apocalipsis 19, 11 al 15. Esto es futuro. Y versículo 21. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esto es, todo aquel que clame a Cristo como su Señor y Salvador, hasta ese momento de juicio será salvo. Entonces, esta cita de Joel 2 en Hechos 2, creemos que la manera más natural y coherente de tomarlo con Mateo 24, 25 y Apocalipsis es verlo como una muestra de lo que sucederá en el milenio. Esa parece ser la manera más natural de tomar el texto. Ya lo mencionamos, ni siquiera en todo hecho se cumplió esto de manera total. Por ello estamos convencidos de que es un error pensar que esto es para nuestro día. Pensar que hoy en día Dios se revela mediante visiones, sueños, que Dios revela en la actualidad profecías fuera de la Biblia. No es así. No es así. Y de nuevo, Pedro lo que hace es que aprovecha esa manifestación sobrenatural del Espíritu a través de la capacidad sobrenatural que les da a estos 120 y les va a presentar un sermón de los versículos 22 al 42 en donde se concentra, escuchen esto, en mostrar que Jesús es Dios y el Mesías. Ese es el punto de Pedro. Tristemente en la actualidad vemos estos supuestos milagros que en muchos círculos, que al evaluarlos a la luz de la palabra de Dios, ya lo vimos, no cuadran. No hay sanidades, por ejemplo, imparciales, con una palabra o toque, nada de que me duele la espalda, sino problemas orgánicos reales, ¿no? Ceguera, cojo, etcétera, nada de que le faltó fe, no lo vemos. Y lo peor, algo que corrobora que esto no es una práctica bíblica, es que no predican el Evangelio en muchos de estos círculos donde supuestamente hay reuniones de sanidades. En contraste a Pedro, en medio de estos milagros, va a predicarles un sendo sermón mostrando que Dios es el Señor Jesús y que está vivo, resucitó. Si quieren oír el sermón de Pedro, regresen la semana que entra, porque ya se nos acabó el tiempo. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana, el privilegio que nos diste de abrir tu palabra. Gracias, Padre, por
estas verdades tan ricas que nos confortan, nos fortalecen. Gracias porque nos enseñas que somos llamados a andar en el Espíritu. Nos anima a recordar que, como lo dice Pablo más bien, en Gálatas 5, todos estamos en esta lucha. Tú conoces nuestra lucha, eso es como el deseo de la carne es contra el Espíritu, el del Espíritu contra la carne. Que lo que hemos oído hoy nos motive a disciplinarnos, a estudiar tu palabra para entenderla y obedecerla. Entender que eso significa andar en el Espíritu. No hay fórmula mágica, no hay algo fuera de algo sobrenatural. Si hay algo sobrenatural, tu Espíritu nos capacita, pero no hay algo, no debemos esperar algo milagroso. Ayúdanos, Padre, a recordar que la vida cristiana es una vida de disciplina, de estudio y obediencia a tu palabra. Eso es ser lleno del Espíritu, para no ceder a nuestra tentación, a enojarnos, a ser impacientes, a pecar en tantas otras áreas. Gracias por esta amada iglesia. Oramos que la sigas fortaleciendo a través de tu palabra para tu gloria. Amén.